Hola chicos, el día de hoy vamos a ver el segundo criterio de semejanza de triángulos, que es el criterio LLL, es decir, lado, lado, lado. En la clase anterior vimos el primer criterio, que es AA o ángulo, ángulo. Y tuvimos que medir ángulos, etcétera, para encontrar que dos triángulos pueden ser semejantes y sus ángulos son congruentes. Recuerden que congruente quiere decir que tienen exactamente la misma medida. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver el segundo criterio, que es lado, lado, lado. Es decir, que sus tres lados sean proporcionales. ¿Qué quiere decir proporcionales? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita encontrando su razón de semejanza. Tienen que ser los tres lados de los triángulos, tienen que ser proporcionales. Fíjense bien, dice, trabajen en pareja de la siguiente colección de triángulos, elijan los que sean semejantes entre sí. Si los observamos, todos los triángulos se parecen. Pareciera que todos son semejantes, pero observen que todos tienen las medidas de sus lados. Entonces, en esas medidas de sus lados nos vamos a basar para saber si los triángulos son semejantes o no. Y vamos a estar checando, vamos a comparar unos con otros para saber si son semejantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a checar sus lados correspondientes. Ustedes en la sesión anterior vieron el tema de lados correspondientes. Por ejemplo, el lado del triángulo A, el lado 8, ¿con cuál creen ustedes que sería correspondiente del lado B? Pues con el más largo, ¿verdad? Todavía no sabemos si son semejantes, pero por lógica vemos que este sería su lado correspondiente. El siguiente de menor tamaño, que es el de 6 centímetros, podría ser correspondiente con el de 4.5 centímetros. Y el de 3 centímetros podría ser correspondiente con el de 3.6. Eso a simple vista, pero no podemos determinar que sean semejantes a simple vista. Tenemos que obtener su razón de semejanza para saber si sus lados son proporcionales. Fíjense bien, aquí nos dice, expliquen cómo determinaron que los triángulos son semejantes. Ya sabemos que a simple vista no lo podemos hacer. Entonces, fíjense, yo aquí me adelanté porque no quiero que el video sea tan largo. Yo aquí me adelanté y estuve comparando triángulos y obteniendo su razón de semejanza. Quiero que observen muy bien. Primero comparé el triángulo A y el triángulo B. Busqué sus lados correspondientes. Por ejemplo, ya dijimos que su lado más largo pues podría ser correspondiente con este otro. Entonces, ¿qué fue lo que hice? A 8 lo dividí entre 6, 8 entre 6, que son los lados que considero que pueden ser correspondientes. 8 entre 6 me dio a 1.3. Ahora, busqué el otro lado, 6, con el que yo considero que puede ser correspondiente, que es 4.5, y divido el 6 entre 4.5 y fíjense que me vuelve a dar a 1.3. Ya tengo dos iguales, dos lados. Pareciera que sí son proporcionales todos. Pero ahora me voy con el último lado, que es 3, y lo divido entre 3.6. Desde que lo voy a dividir ya veo que este número es más grande. Entonces divido 3 entre 3.6 y me da a 0.83. Si ya uno de sus lados no me da, no me da la misma razón de semejanza,
no me da el mismo resultado, entonces eso me indica que estos triángulos no son semejantes. Tienen que ser los tres resultados iguales para que pueda yo determinar que esos triángulos son semejantes. Lo mismo sucede con A y C. Busqué igual los lados correspondientes y dividí 8 entre 4 y me dio a 2. Aparentemente con el 6 entre 3 pareciera que son proporcionales, pero dividí el 3 entre 1.8, este entre este, y me da a 1.6. Entonces ya quiere decir que estos dos triángulos tampoco son semejantes, porque sus tres lados no son proporcionales, solamente dos son proporcionales, con una razón de semejanza de 2, pero el otro no. Como no son los tres, no son semejantes. Comparé el triángulo A y D. Entonces veo A, me voy con su lado más largo, 8 centímetros. Y lo divido entre su lado más largo de D, de D, que es 6 centímetros. Entonces, 8 entre 6 me da a 1.3. Luego, divido el otro lado que considero que es semejante con este. Entonces digo 6 entre 4.5 y me da a 1.3. En realidad me dio 1.33, pero para ahorrar espacio, nada más puse 1.3. Y por último, este lado que sería correspondiente con este, lo divido 3 entre 2.25 y también me da a 1.3. ¿Qué me está indicando esto? Que el triángulo A y el triángulo D son semejantes. ¿Por qué? Porque sus tres lados correspondientes son proporcionales. Los tres tienen la misma razón de semejanza. Recuerden que este resultado que obtenemos de la división se llama razón de semejanza. Lo mismo sucede con el triángulo A y con el triángulo E. Observen, igual dividí sus lados correspondientes y su razón de semejanza fue 2. Y en los tres dio el mismo resultado. Quiere decir que sus tres lados son proporcionales. Comparé B y C y su razón de semejanza no fue igual, por lo tanto, no son semejantes. B y D igual, tiene dos iguales, pero uno diferente, tampoco son semejantes. E igual sucedió con B y E, C y D y C y E. No son triángulos semejantes. Triángulos semejantes son A y D y A y E. Ahora, si A y D son semejantes y A y E son semejantes, por lo tanto, E y D también son semejantes, ¿sí? Pero vamos a contestar lo que nos pide ahí. Y tenemos ahí, nos dice, ¿por qué el triángulo C no es semejante a A? Vemos C y A. ¿Por qué no es semejante? Porque sus tres lados no son proporcionales. Porque sus tres lados no son proporcionales. No tienen la misma razón de semejanza. Ahora nos pregunta, ¿es semejante el triángulo E con A? Ya vimos que sí es semejante porque su razón de semejanza es la misma. Entonces, ¿qué ponemos? Sí,
Su razón de semejanza es la misma, por lo tanto, sus lados son proporcionales. Sus tres lados, ¿Qué lados convendría comparar de los triángulos A y B para saber si son proporcionales? De A y B. Fíjense bien, si yo solo comparo dos lados o un lado, no voy a saber si la razón de semejanza es igual en todos. Por lo tanto, no me sirve comparar uno o dos. Tengo que comparar los tres lados. Entonces, ¿qué tenemos que poner aquí? Los tres lados. Y por último nos pregunta, ¿cuál es la medida de los ángulos de los triángulos que son semejantes entre sí? Tenemos aquí las medidas. Fíjense bien, yo los medí antes, pero quiero que ustedes tomen en cuenta que muchas veces los dibujos no salen exactos y tal pareciera que nuestro juego de geometría no sirve. Los dibujos a la hora, me imagino que de la reimpresión de los libros, pues se desconfiguran. A veces nos pasa así cuando nosotros imprimimos algún documento, se hace más chiquito o más grande o no queda exactito. Pero por mínimo o por pequeñísimos grados, este ángulo es de 40 grados. Este es de 120 grados y este es de 20 grados. Y fíjense que suman 180 entre los tres. Este ángulo, que es el correspondiente a este, mide 40 grados. El ángulo más amplio, que es correspondiente a este, mide 120 grados y este mide 20 grados. Igual sucede con este. En este es en el que van a encontrar más diferencias, pero es por el tipo de reimpresión del libro. Entonces, en este, que es el correspondiente a este, mediría 40 grados, este 120 grados y este 20 grados. Pero fíjense que para saber si eran semejantes, no tuvimos necesidad de medir ángulos. Simplemente con ver que sus tres lados son proporcionales, con eso nos bastó. Para saber, de todas maneras, anotamos aquí los ángulos que nos piden y un ángulo es de 120 grados, el otro es de 40 grados y el otro es de 20 grados. Hasta aquí completamos esta página. Ahorita continuamos con la otra. Continuamos con el punto número 2. Fíjense que tengo aquí preparados mi regla, mi compás, mi transportador para realizar lo que me piden. Desde la clase anterior se les solicitó que ustedes también tuvieran su juego de geometría completo para que hicieran los trazos que se nos piden en el libro. Ojalá que ustedes también lo tengan a la mano para que lo podamos hacer juntos. Nos dice la instrucción: traza en tu cuaderno dos triángulos semejantes al triángulo A. ¿Recuerdan el triángulo A? Este es el triángulo A, recuérdenlo. Véanlo en su libro. El triángulo verde es el triángulo A, recuerden eso. Dice, traza en tu cuaderno dos triángulos semejantes al triángulo A de la página 65.
El primero con una razón de semejanza de 2. Al decir de 2, quiere decir que lo vamos a multiplicar por 2 o que va a ser el doble. Y otro con una razón de 1/2, o sea, de la mitad respecto al triángulo A. Acuérdense que estamos hablando del triángulo A. Dice, anota en tu dibujo la medida de los lados de los triángulos que trazaste, compara con el resto de tus compañeros las medidas que obtuvieron en los triángulos y verifiquen que sean semejantes al original. Fíjense bien que ahorita no vamos a medir ningún ángulo, ¿eh? Vamos a trazar triángulos semejantes por el criterio de lado, lado, lado. Observemos, vamos a recordar las medidas del triángulo A, es 8, 6 y 3 centímetros. Vamos a hacer primero el que tiene razón de semejanza de 2, o sea, el doble. Entonces aquí en lugar de 8 vamos a hacer una línea de 16, este tendría que ser de 12 y este tendría que ser de 3 y me tiene que salir un triángulo semejante. Fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Para esto, primero que nada, trazo la línea más grande, que es la de 16 centímetros. Entonces trazo una línea de 16 centímetros, que sería el doble de 8. Trazo la línea y fíjense que no voy a medir ningún ángulo, voy a tomar mi compás y me dice que la otra línea es de 6 centímetros, pero yo la voy a hacer de 12 porque es el doble. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a tomar mi compás con una abertura de 12 centímetros. Si tienen compás de precisión, sería mucho mejor, ¿eh? Porque estos no se nos mueven tanto. Entonces medimos 12 centímetros, falta un poquito, ahí está, 12 centímetros. La parte de metal, la punta, la pongo en el extremo, en uno de los extremos. ¿Ya vieron cómo? La apoyo y hago un pequeño arco. Fíjense bien, espero que se vea, es complicado con el celular grabar. Ahora ya hice con el compás con la abertura de 12. La otra parte mide 3. Quiere decir que el doble tiene que ser 6. ¿Qué voy a hacer con mi compás? Igual. Voy a medir ahora 6 centímetros, una abertura del compás de 6 centímetros. Parece que ahí está. 6 centímetros. Y ahora me voy a apoyar en el otro extremo. Me apoyo, voy a tratar de hacerlo así para que lo vean. Me apoyo y trazo otro arco. Y observen que esos arcos se intersecan o se cortan. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces voy a unir en el punto donde se cortan. Voy a unir uno de los lados y voy a unir el otro lado. ¿Sí? Y aquí sabemos que tiene ya 16 centímetros. Aquí tiene 12 centímetros y aquí tiene 6 centímetros. Y es el doble de este
triángulo. Quiero que vean, ¿se parecen? Son semejantes y no tuvimos que utilizar ángulos. Son semejantes porque sus lados son proporcionales, ¿sí? Este es el doble de este. De igual modo, trazarían el de un medio o la mitad. Si el otro era 8, pues vamos a hacer una línea solamente de 4, que es la mitad de 8. Si aquí era 6, entonces el compás debe tener una abertura de 3, que es la mitad de 6. Ahí está. Acuérdense que me apoyo en este extremo y hago mi arco. Ahora, el otro debe de tener una abertura. Si era de 3, va a ser de 1.5, que es la mitad de 3. Ahí está, 1.5. Me apoyo aquí. Tengo que hacer el de 3 un poquito más largo para que se intersequen o se corten. Ahí está, ahí se cortan. Y ahora lo único que tengo que hacer es nuevamente unirlos. Aquí. Y unirlo acá. Y observen que nuevamente tenemos un triángulo semejante, pero este tiene 4 centímetros, este tiene 3 centímetros y este tiene 1.5 centímetros. Y ya tenemos triángulos semejantes al triángulo A. Ahora fíjense, si aparte nosotros quisiéramos comprobar que verdaderamente son semejantes, entonces podemos encontrar su razón de semejanza entre los nuevos triángulos que hicimos. El lado 16 de 16 centímetros es correspondiente con el de 4. Lo dividimos y nos da 16 entre 4 a 4. El de 12 es correspondiente con el de 3, 12 entre 3 a 4. Y el de 6 es correspondiente a 1.5. 6 entre 1.5, 4. Quiere decir que este triángulo es 4 veces más grande que este. Lo podemos hacer al revés también. El lado 4 es correspondiente con 16, 4 entre 16, 0.25. El 3 es correspondiente con 12, 3 entre 12, 0.25. Y el 1.5 es correspondiente con 6. 1.5 entre 6, 0.25. Su razón de semejanza es 0.25. Es 0.25 veces más pequeño que el triángulo mayor. Quiero que les quede bien claro que a esto le llamamos razón de semejanza. ¿Sí? Aquí aparte yo de todas maneras medí los ángulos, que no nos los piden, pero los medí y nos da igual, 120, 40 y 20. Para seguir comprobando, aquí ya lo estoy comprobando con los dos criterios, el de ángulo, ángulo y el de lado, lado, lado. Vamos a continuar con la siguiente actividad.
En la actividad número 3 nos dice, con el resto de tus compañeros y con ayuda de tu maestro, comente si están de acuerdo o no con lo que Raúl, un alumno de telesecundaria, conjeturó respecto al criterio lado, lado, lado. Fíjense lo que dijo Raúl, un alumno de telesecundaria. Tal vez no sea necesario conocer la medida de los 3 lados para saber si son semejantes. Si la medida de 2 lados es proporcional, entonces los triángulos serán semejantes también. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con Raúl? Pues fíjense que no, Raúl está equivocado. Ya nosotros vimos anteriormente que había triángulos que tenían 2 lados y 2 lados proporcionales, pero el otro no. Y si uno de ellos no es proporcional, no son semejantes. Por lo tanto, siempre debemos de saber la medida de los 3 lados. Tenemos que comparar las medidas de los 3 lados correspondientes. Así que hay que decirle a Raúl que corrija su reflexión, que no es correcta. Luego dice, tracen en su cuaderno los triángulos semejantes a E y D de la página 65. Acuérdense que E y D son semejantes con A, ¿eh? Recuerden eso, o sea que van a ser triángulos semejantes también con A. De manera tal que, quiero que chequen bien porque en el libro viene un errorcito. Entonces, dice que un lado del triángulo E mida 4 centímetros y otro 6 centímetros. En el libro viene un pequeño error. No es 4 centímetros, es 8 centímetros. Si pueden corregirlo ahí en su libro, por favor, corríjanlo. Y dice que en el otro triángulo, dice un lado del triángulo D mida 9 y el otro 12. Bueno, nosotros más o menos podemos saber cuánto tendría que medir el otro lado. Vamos a recordar cuánto miden los triángulos E y D. Aquí tenemos los triángulos E y D. Entonces, E, acuérdense que medía 4, 3 y 1.5. Acá me dice que va a medir 8, 6. Observen que es el doble. 4, 3, 8, 6. Y este 1.5. Por lógica, ¿ustedes cuánto creen que medirá el otro lado? Porque estamos viendo que es el doble y quieren que lo hagamos semejante. Efectivamente, el otro lado debe de medir 3 centímetros. Ahora vamos a ver el ángulo D. Fíjense bien, el ángulo D nos pide que mida 9, 12 centímetros. Vamos con el ángulo D. Tiene 4.5 y nos piden 9, o sea que es el doble. Luego tiene 6 y tiene 12, sigue siendo el doble. ¿Cuánto tendría que medir el lado correspondiente de 2.25? Efectivamente, el doble de 2.25. Tendríamos que multiplicar 2.25 por 2. Y pues esto nos daría a 4.5, sería el otro lado. 4.5. Bueno, ustedes ya saben trazar triángulos solamente utilizando sus lados. Ya les dije cómo. Hacemos la abertura más grande primero, en este caso sería la de 8, trazamos una línea de 8 centímetros, abrimos nuestro compás con con 6 centímetros, trazamos un arco
Y nuestro compás nuevamente lo abrimos con 3 centímetros y trazamos el otro arco y formamos el triángulo. Lo haríamos de la siguiente manera. Recuerden que estos trazos deben de estar en su cuaderno, ¿eh? Todo debe de aparecer para que sea revisado. Nos dice que tracemos una línea primero de 8 centímetros. Trazamos 8 centímetros. Luego nos dice que el otro lado tiene que ser de 6 centímetros. Entonces, nuestro compás con 6 centímetros, y acuérdense, nos apoyamos en un extremo y trazamos nuestro arco. Luego nos dice, nosotros ya supimos que el otro lado era de 3 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestro compás lo cerramos a 3 centímetros. Y nos apoyamos y trazamos nuestro otro arco. Y nuevamente lo que tenemos que hacer es unir al punto donde se cortaron los arcos. Unimos uno y unimos el otro lado. Y observen que nos vuelve a dar otro triángulo de la misma forma, otro triángulo semejante. Solo que ahora aquí va a haber 8 centímetros. Aquí tiene 6 centímetros. Y acá tiene 3 centímetros. No he medido ningún ángulo, hasta este momento. Tracen ustedes el otro y ahorita comparamos. Tracen su otro triángulo y comparamos. Espero que ya hayan trazado sus triángulos y que les hayan quedado de esta forma. El triángulo E con un lado de 8, 6 y 3 centímetros. El triángulo D con un lado de 12, otro de 9 y otro de 4.5 centímetros. Bueno, ya los tenemos trazados. Ahora nos hacen unas preguntas aquí. Y dice, ¿son proporcionales las parejas de lados de los triángulos E y D? ¿Serán proporcionales? Para esto, buscamos su razón de semejanza. Fíjense bien que si este mide 8 y su lado correspondiente es 12, podemos dividir 8 entre 12. Si este mide 6 y su lado correspondiente es 9, podemos dividir 6 entre 9, igual 3 entre 4.5. Y nos tiene que dar el mismo resultado para saber o comprobar que sean semejantes por el criterio lado, lado, lado. Fíjense, yo aquí hice las divisiones y todos me salieron a 0.66. Pero también lo hice al revés. Si el lado correspondiente es 12, lo puedo dividir entre 8. Si el otro lado es 9, lo puedo dividir entre 6. Y si el otro es 4.5, lo puedo dividir entre 3. Y observen que me volvieron a quedar igual. La razón de semejanza me quedó igual en todos. Quiere decir que estos triángulos sí son semejantes y son proporcionales las parejas de los lados de los triángulos E y D. Sí. ¿Cuál es la razón o constante de proporcionalidad que tienen? Fíjense bien, nos están diciendo de los triángulos E y D. Los triángulos E y D tenían 4, 3 y 1.5. Aquí E
tuvo 8, 6 y 3. ¿Es el qué? El doble, ¿sí? Tiene una razón de 2, porque si yo multiplico 4 por 2, me da 8. Si multiplico 3 por 2, me da 6. Y si multiplico 1.5 por 2, me da 3. Ahora nos dice del triángulo D. El triángulo D, observen, lo tenemos aquí, tiene 6 y aquí tiene 12. 6 por 2, 12. Aquí tiene 4.5 y aquí tiene 9. 4.5 por 2, 9. Y acá tiene 2.25 y acá tiene 4.5. 2.25 por 2 me da a 4.5. ¿Qué quiere decir? Que son el doble. E es el doble de este E. Y D es el doble de este D. Entonces, ¿cuál será su razón de proporcionalidad o constante de proporcionalidad o razón de semejanza? Pues sabemos que es 2. Lo anotamos ahí. Luego dice, midan con su regla la longitud del lado que no conocen en ambos triángulos. Nosotros desde antes, por lógica, supimos que uno mide 3 y el otro mide 4.5, ¿se acuerdan? Dice, medida del tercer lado de E, pues era 3 centímetros. Y medida del tercer lado del triángulo D, 4.5 centímetros. Con su transportador midan los ángulos de ambos triángulos. Fíjense bien, yo aquí empecé midiendo este y mide 120 grados, ¿sí? Ahora, ¿cuál es su ángulo correspondiente? Pues este. Es el único que yo voy a medir. Ustedes van a medir los demás. Coloco mi transportador ahí está, y vean que mide 120 grados también, ¿sí? Aquí está, 120 grados. Entonces, lo anoto, 120 grados. Por lógica, si ya sabemos que este mide 40 y este mide 20, este mide 40, este mide 20, y son triángulos semejantes, ustedes de todas maneras mídanlos. Pero sabemos que aquí, este que es más grandecito va a medir 40 grados. Ustedes lo tienen que comprobar, ¿eh? Este 20 grados, este igual, 40 grados y este 20 grados. Y siguen siendo semejantes. Ahora nos preguntan aquí, medidas de los ángulos E, 120 grados, 40 grados y 20 grados, sumando 180. Igual acá, 120 grados, 40 grados y 20 grados. ¿Los triángulos que trazaron son semejantes entre sí? Sí. ¿Por qué son semejantes entre sí? Pues porque sus lados son proporcionales, porque ya vimos que tienen la misma razón de semejanza, son proporcionales y son semejantes por el criterio lado-lado. Pero aparte, como medimos sus ángulos, también son semejantes por el criterio ángulo-ángulo. Pero como en este caso la sesión se trata del criterio lado-lado, vamos a escribir porque sus lados son proporcionales,
tienen la misma razón de semejanza. Tienen la misma, me faltó. La misma razón de semejanza. Y si aparte queremos confirmar, le ponemos y sus ángulos son congruentes. Recuerden que congruentes quiere decir que tienen exactamente la misma medida. Y ya luego al final de la sesión viene ahí la afirmación del criterio lado, 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 que dos triángulos son semejantes siempre y cuando sus tres lados son proporcionales. Chicos, espero que hayan aprendido a trazar sus triángulos con compás, triángulos semejantes que no medimos, ángulos, porque estábamos trazándolos bajo el criterio de semejanza lado, lado, lado. Espero que haya quedado comprendida la clase. Esperemos que el video no se haya hecho tan largo y tan aburrido, pero era necesario para que ustedes comprendieran el tema. Hasta la próxima, chicos.